Ya. Ok, entonces vamos a compartir y empezamos con el grupo. A ver si me deja. ¿Por qué Mateo no termina de entrar? Es lo que no entiendo. Es que parece que Mateo no recibiera. Ya. Bueno, vámonos. Entonces, vamos a comenzar con este tema de protozoarios, eh, a ver si entre esta clase y la que viene podemos culminarlo y me terminan de preparar el trabajo. Yo les voy a pasar un esquema que no se los pasé, pero se los voy a pasar para que puedan elaborar una comparación entre los 4 grupos de protozoarios en los cuales se han agrupado estos organismos para su estudio. Entonces, ¿se está viendo bien, Johan? Sí, sí, sí se ve bien. Ok, bueno, vamos a ponerlo más grande. Lo que pasa es que tiene. Ok, entonces dice, broma. Los protozoarios son organismos unicelulares, pero pueden formar colonias, como el flagelado Volvox, y se los diferencia mayormente por su forma de locomoción. Desde el punto de vista de su ciclo vital, algunos son de vida libre, simple, mientras que otros tienen ciclos de vida complejos, como parásitos de varios hospederos o comensales. La mayoría son heterótrofos, pero hay algunos flagelados autótrofos, pues presentan cloroplastos. Por conveniencia para su estudio, se los ha catalogado en 4 grupos, pero solo en los ciliados se considera que están relacionados filogenéticamente. Algunos ameboides tienen flagelo en algún momento de su vida y en este sentido estarían emparentados con los flagelados. Entonces, ¿por qué recuerdan ustedes algún episodio que motive que los protozoarios deben estudiarse? ¿Algún evento que ustedes recuerden particularmente severo que amerite que estudiemos los protozoarios? Que son los más antiguos de toda la Tierra. Ok, bueno, las bacterias son más antiguas, ¿no? Pero los organismos eucariotes más primitivos son los protozoarios, ¿es correcto? En particular los coanoflagelados, que los vamos a estudiar en unos minutos, son los que supuestamente le dieron origen a los organismos animales superiores. Lo vamos a ver en las esponjas. Los coanocitos de las esponjas son prácticamente coanoflagelados, ¿no? Pero ¿qué otro evento histórico, eh, algún caso que ustedes recuerden que los causado por protozoarios? ¿Alguna enfermedad, algún proceso de mortandad? ¿Conocen las mareas rojas? Presencia alta de algas rojas. Bueno, de algas, no son microscópicas realmente, no son, las algas rojas suelen ser algas macroscópicas y en este caso son algas microscópicas que constituyen las mareas rojas. Lo vamos a estudiar en unos minutos cuando veamos los dinoflagelados. Pero, por ejemplo, el mal de Chagas. Yo había leído que cuando hay presencia de mareas rojas existen bivalvos y otros moluscos que secretan una toxina, creo, que es perjudicial para los seres humanos. Sí, es mortal. Es mortal, Jesús. No hemos descubierto todavía el antídoto para esa toxina y a la gente, como es una toxina que paraliza la bomba de sodio y potasio,
Entonces el impulso nervioso se transmite, pero luego la célula nerviosa no se puede repolarizar porque la bomba de sodio y potasio no está funcionando. Entonces la gente se va paralizando y la manera de mantenerlos vivos es con un respirador. Pero hoy en día los respiradores se usan para tratar a los pacientes con COVID. Pero hace 20, 30 años atrás no eran tan comunes los respiradores. Entonces, pues los hospitales no podían tratar a tanta gente cuando se contaminaban con estas toxinas. Les voy a pasar el video de la conferencia que nos dio el profesor Sierra de México sobre cómo establecieron ellos el programa de control de mareas rojas en México y cómo fueron muriendo mucha gente hasta que por fin lograron tener un programa que permitiera evaluar la presencia de dinoflagelados tóxicos y tomar medidas, ¿no? Porque si tú ves que el dinoflagelado tóxico está presente, pues bloquea los moluscos bivalvos que salen de esa playa y nadie se va a morir. Pero si permite que la gente lo saque, entonces ya la cuestión se constituye ya en casi un homicidio culposo, ¿no? Bien, entonces aquí vemos en los dinoflagelados, vemos aquí el Gymnodinium, vemos un ameboide. Estos rayos que lo ven, que sobresalen, no son espinas, son pies pseudópodos que emite el radiolario por encima de los huequitos de la testa. A la derecha vemos una euglena, un flagelado fotosintetizador. Arriba vemos un esporozoario que constituye uno de los organismos más terribles que hay sobre el planeta. La malaria, por ejemplo, es un esporozoario. Y abajo vemos el paramecium, que si tuviéramos chance de poder tener laboratorio, pudiéramos tomar agua de cualquier charco y ver la cantidad de protozoarios que crecen en él. Bueno, seguimos. Entonces, hoy vamos a ver los flagelados y la próxima clase vamos a ver rápidamente los ameboides, esporozoarios y ciliados. Entonces, los flagelados son el grupo más numeroso de protozoarios, son con unas casi 7.000 especies, se las dividen en fitoflagelados autótrofos y zooflagelados heterótrofos. Los zooflagelados son menos numerosos, algunos son de vida libre y otros son comensales o parásitos de insectos y vertebrados. La euglena, que veíamos hace poquito, posee clorofila A y B, los dinoflagelados poseen clorofila A y C. En este caso, la Chlamydomonas posee clorofila A y B. Vemos que tiene dos flagelos, casi del mismo tamaño, un núcleo, el plastidio, que es el cloroplasto. Vemos que el plastidio es bien grande, fíjate, tiene forma de U. ¿Lo pueden seguir? ¿Lo pueden ver en la imagen? Es un gran cloroplasto que tiene la Chlamydomonas, y luego tiene el pirenoide con estas pelotas blancas que es almidón. Ok, aquí vemos la euglena, tiene dos flagelos, pero el primer flagelo sobresale del surco y el segundo flagelo no sobresale del surco, permanece dentro del surco. Dice, el segundo flagelo no emergente. Tiene una región vacuolar contráctil. Las euglenas viven en agua dulce y la vacuola contráctil es lo que permite que el agua que está entrando desde el exterior hacia el interior del citoplasma sea expulsada. Este organismo tiene un conjunto de cloroplastos y ven que tiene, dice, gránulo de paramilón, libre reserva de hidratos de carbono. Vemos luego los cromosomas, membrana nuclear, el endosoma en el núcleo, las vesículas de los fosfolípidos, cuerpos basales en la base de los flagelos, que es lo que permite que el flagelo se mueva. Vemos un reservorio de energía, un ojo rudimentario que lo llaman ojo, pero realmente es una zona pigmentada que permite que el animal detecte más precisamente la luz que le llega. Y luego vemos la prominencia flagelar y el canal. A la derecha vemos otro flagelado, esta vez es heterótrofo, y vemos cómo se está comiendo una euglena.
vemos cómo tiene el flagelo principal y luego tiene un órgano en bastón de la citofaringe que se proyecta hacia afuera y succiona el organismo que se está comiendo. Ok, entonces vemos que los flagelados pues tienen fitoflagelados o zooflagelados. Ahora, la pregunta, ¿por qué si la fotosíntesis produce glucosa como resultado de la interacción entre el agua, la clorofila, la luz y el CO2, y como resultante se produce oxígeno y glucosa, ¿por qué el organismo no acumula glucosa, sino que lo acumula en forma de almidón? ¿Tienen alguna idea al respecto? Sería como que hidrato de carbono da más energía. No. Fíjate que nosotros acumulamos hidratos de carbono en el hígado. En nuestro caso se llama glucógeno. En el caso de la euglena se llama paramilón. Pero, ¿qué pasaría si la planta en general, acumulara glucosa en lugar de acumular almidón? Piense la cantidad de moléculas de glucosa que una planta es capaz de producir. A la izquierda ven la fórmula de la presión osmótica. Dice que presión por volumen es igual a al número de moles por la constante de los gases, 0,081 atmósferas litros grado Kelvin mol por temperatura en grados Kelvin. Y abajo he despejado la presión osmótica y me dice que es igual al número de moles por R constante de los gases por T sobre volumen. Entonces, de esta fórmula, a una temperatura y un volumen constante, la R es constante por definición, la única variable que nos queda es el N, el número de moles. Entonces, la glucosa es producida por el cloroplasto y enseguida es convertida en almidón. De esa manera, el N permanece pequeño. Si el N fuera grande, si cada molécula de glucosa permaneciera como tal, tú tendrías a lo mejor 10.000 o 20.000 glucosas, 20.000 moles de moléculas de glucosa, te daría una presión osmótica inmensamente grande que haría que el animal se hinchara y reventara. Pero justamente una molécula de almidón ocupa lo que muchísimas moléculas de glucosa. Entonces, mediante el almidón, el organismo es capaz de evitar que se hinche y simplemente puede acumular las reservas sin causar una presión osmótica excesiva. Ok, aquí vemos los dinoflagelados. Ya Jesús había mencionado las mareas rojas. Cuando estos organismos o las diatomeas forman grandes densidades por razones particulares del ambiente, puede que haya muchos nutrientes. Ya también sabemos que las mareas rojas, al menos en Venezuela, surgen durante la época de lluvias. En la época de sequía casi no hay mareas rojas. Entonces, es evidente que la lluvia está llevando elementos al mar. Cuando llueve, el agua escurre, lava el suelo y escurre hacia los mares y lleva sustancias. He leído que las vitaminas pueden permitir que los dinoflagelados que están en forma de quiste, sin flagelo, empiecen a eclosionar, rompen el quiste y empiezan a dividirse. Entonces, bajo ciertas condiciones de nutrientes, puede que se formen grandes densidades. Cuando yo en Venezuela pasaba en el carro por la playa, y una playa que normalmente la veía azul o verde, de repente la empezaba a ver marrón, como si un camión de café se hubiera volcado en la playa. Entonces, cuando tú ves esos cambios de colores, que no es barro, uno se da cuenta cuando llueve y la playa está en forma hay mucho barro, tú te das cuenta del color marrón claro, pero este es un color marrón café.
evidencia de que no es común ese color, entonces muchas veces me paraba el carro, tomaba una muestra y me la llevaba al laboratorio y podía ver qué es lo que era, ¿no? Y varias veces me encontré con este señor, y que vemos arriba, Gymnodinium, que gimno significa desnudo, porque los dinoflagelados en general tienen tecas. Vemos las placas de celulosa con un canal. En el dinoflagelado desnudo y gimnodino podemos ver clarito, es un canal que le da la vuelta al animal y luego tenemos un surco vertical. Entonces en el surco hay un flagelo que lo estamos viendo que sobresale y en el cíngulo vemos que hay otro flagelo, no se ve en la fotografía de microscopio electrónico de barrido, pero sí lo podemos ver en las otras dos dibujos, como del cíngulo surge un flagelo lateral. Entonces, estos flagelos, el vertical, el apical, hace que el animal se desplace hacia adelante y el otro le da vueltas. Entonces, es como un tirabuzón que el dinoflagelado se va desplazando. Son muy bonitos. Lástima que no tenemos acceso al laboratorio de biología, porque si no tomaríamos una muestra en Playita Mía, perdón, la playa del Murciélago, y pudiéramos ver un grupo de dinoflagelados, sobre todo el grupo de los Ceratium, eh, que son muy, muy abundantes ahí en la playa del Murciélago. El Noctiluca es el que tienen abajo, es un dinoflagelado que forma también grandes densidades y puede darle luminosidad al agua. A veces uno va por la playa de noche y ve que cuando la ola rompe, se forma un destello de luz impresionante. O mueves la mano dentro del agua y ves cómo se forma luz, la mano deja una estela, o el motor del bote deja una estela. Esto es causado por Noctiluca, que cuando se lo mueve, cuando se lo perturba mecánicamente, él libera la luciferina, que en presencia de la luciferasa produce, y ATP, pues produce luz. Claro, si la densidad es suficientemente alta, la luz la vamos a poder ver. Pero es muy lindo. No sé si les ha pasado. Joan, ¿alguna vez te ha tocado ver una playa donde la ola rompe y ves la luminosidad? Puerto López. En Puerto No, López. pero sí ha salido que en Puerto López. Ya. Eri, ¿tú lo has visto aquí en Manabí? Aquí en Manta. No, aquí en en Montañita sí, azul se ponía el agua. Ok, sí, se pone azul, es correcto. Entonces, En San Lorenzo también hubo una presencia una vez, cuando se estaba viendo, creo que avistamiento de ballenas. En San Lorenzo hubo también esa bioluminiscencia. claro, claro. Entonces, ahí tienen el organismo causante. Bueno, aquí tenemos los coanos flagelados. Estos animales forman grupos, más no colonias, tienen un pedúnculo y desde el punto de vista de la individualidad, pues son células independientes. Tienen un collar, el flagelo se desplaza, se mueve y provoca una corriente de agua que hace que el collar sirva de filtro. Y luego entonces la célula capta las partículas que se han quedado filtradas allí y las ingiere por fagocitosis. Del resto, pues es un flagelado normal. Lo único que los coanos flagelados eh, se supone que le dieron origen a los animales pluricelulares. Vamos a ver que las esponjas tienen los coanocitos muy parecidos a lo que estamos viendo acá como coanos flagelados. Aquí tenemos los cinetoplástidos, otro grupo de flagelados terribles. Estos son parásitos, pero causan unos problemas monstruosos, ¿no? Entre ellos tenemos la leishmania, que causa unas ulceraciones en la piel, el Trypanosoma cruzi, que es el causante del mal de Chagas. No sé si habíamos hablado del cardiólogo que conocí en Puerto Viejo. ¿Les había hablado de eso? Jesús, ¿no recuerdas? Bueno, les he hecho el cuento. Yo estaba dictando un ciclo de conferencias en la UTM sobre cómo redactar artículos científicos
y me tocó ir a varias facultades. Una de ellas fue la Facultad de Medicina y la Facultad Agropecuaria. Entonces, en el receso, en 3 sesiones, había un cardiólogo y le pregunto, ¿cuál es la enfermedad más común cardíaca aquí en Manabí? Yo esperaba que me iba a decir la arteriosclerosis, porque yo veo que aquí en Manta y en Puerto Viejo también se come mucho grasa de cerdo. Uno ve las parrillas en la calle que son grasas, son cuero de cerdo y plátano verde asado. Entonces, bueno, yo decía, bueno, el consumo de grasa animal, grasa de cerdo saturada, es tan alto que puede que la arteriosclerosis esté muy manifiesta acá. Y me sorprendió cuando el médico me dice que no, que la enfermedad más grave aquí es el mal de Chagas, causada por el tripanosoma. Tripanosoma puede ser varios tripanosomas, gambiense, cruzi y otras especies, ¿no? Él vive como parásito del intestino de un insecto, un hemíptero. El insecto vive en las casas de caña y las casas de caña ustedes saben que son muy comunes en Manabí, sobre todo cuando uno va hacia Cojimíes o cuando va hacia Jama, San Vicente, Rocafuerte, ves muchísimas casas de caña, pero la caña sin tratar, porque si se acuerdan, la casa de caña que está enfrente de la Facultad de Arquitectura, ¿te acuerdan? ¿La han visto? Donde funciona ahora la unidad de asistencia al estudiante con discapacidad. Sí, ahí hay una casita. Ok, esa casita toda es hecha de caña, pero las paredes están cubiertas con cemento. O sea, la caña dio soporte a las paredes, pero la caña no está expuesta, salvo arriba sí está expuesta, pero está pintadita, es muy, muy bonita la casita. Pero cuando vamos hacia Rocafuerte vemos que la caña está libre, está así como la cortaron, así está. Entonces, en esas condiciones, el parásito, el chinche, vive tranquilamente y de noche pues sale a comer, pero él es hematófago. Él pica a la gente, les inserta un estilete para chupar sangre y al mismo tiempo defeca. Y al defecar emite los esporozoitos del parásito. Cuando uno se rasca porque le pica la herida, lo que hace es abrirse la piel y permitir que el esporozoito ingrese al torrente sanguíneo y de esa manera pues el parásito ingresa a nuestro cuerpo, circula por la sangre, pierde el flagelo y se localiza en ciertos sitios. Puede localizarse en el riñón, en el hígado, en el corazón o inclusive en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en África hay un tripanosoma que causa la enfermedad del sueño, porque al localizarse en el líquido cefalorraquídeo va causando, destruyendo las neuronas y causando degeneración, eventualmente la demencia del paciente, ¿no? Entonces, en el corazón lo agranda, se aloja en el corazón, lo agranda y los pacientes suelen tener una esperanza de vida no mayor a 40 años. Ese es el problema de estos cinetoplástidos. Vemos que el cinetoplasto es una estructura de la cual parte la membrana ondulante. La membrana ondulante se proyecta y forma el flagelo. Entonces, estos animales viven en estas condiciones dentro del insecto, pero cuando salen se trasladan y logran penetrar dentro del organismo y ya pierde el flagelo y empieza el ciclo en el hospedero definitivo. Aquí tenemos otro de los grupos importantes porque causan salud, es un problema de salud pública, las tricomonas vaginales. No estoy viendo a Joan. ¿Joan estará o no? Sí, estoy aquí. Ah, sí está, pero es que no que no te veo. Ahí. Claro, Joan Alexander, Eric, Loor Guerrero, que no... Loor, ¿estás allí? Mateo como que tiene problemas de comunicación, porque no ha hecho ruido. Bueno, seguimos. Entonces, en el caso nuestro, podemos tener tricomona vaginalis, que no es nuestra vagina, sino es nuestra uretra. Es un
pluriflagelado que invade la uretra del hombre o la vagina de las damas. Y hay que poner pues tratamiento, causa pues una emisiones de líquido verdoso que se ve muy feo, pero bueno, yo me imagino que debe ser fácil de tratar, ¿no? A la derecha vemos triconinfa campánula del intestino de las termitas. Las cucarachas y las termitas, aunque pertenecen a familias de insectos bien diferentes, las termitas están asociadas con las hormigas, con los himenópteros, y las cucarachas son de los ortópteros, de los grillos, saltamontes y eso. Entonces, pero ambos tienen simbiontes como este organismo triconinfa. Vemos que dice vacuola con partículas de madera en el citoplasma posterior. Es decir, la termita come la madera, los trocitos de madera son englobados por la membrana celular del flagelado y forma las vesículas alimenticias que luego van a ser digeridas con las enzimas adecuadas. Entonces, vemos que aquí tenemos una situación de comensalismo, no de parasitismo como la tricomona, sino la triconinfa tiene una relación comensalista, de mutualismo, ¿no? Porque la termita le provee de la madera que le sirve de alimento y el flagelado le sirve a la termita para suministrarle la comida, ¿no? Finalmente, la reproducción asexual es la norma en este tipo de organismos. Vemos que los dos flagelos empiezan por dividirse y luego se divide el núcleo, se dividen los organelos y las células hijas se separan y cada una pues lleva sus grupos de organelos. En el caso de los casos que se ha visto de reproducción sexual, la reproducción sexual es por isogametos. A diferencia de los mamíferos o los crustáceos, que tenemos anisogametos, tenemos espermatozoides, tenemos óvulos. En el caso de los protozoarios, la mayoría de los gametos son isogametos, esos son iguales. Puede tener flagelo, puede que no los tenga, pero son igualitos, se unen y forman un cigoto, y luego ese cigoto puede dividirse por meiosis y formar más individuos. Entonces, en el caso de Volvox, es uno de los pocos flagelados que tiene anisogametos, que tiene espermatozoides o le podemos poner un nombre, porque a la célula germinal pequeña flagelada la podemos llamar célula masculina y a la célula, al óvulo, lo podemos llamar célula más femenina, pero eso es una cuestión arbitraria, ¿no? Pero en Volvox se ha visto que no son isogametos, sino son anisogametos. Bueno, esto es lo que les tenía para hoy. Yo les había puesto un deber, pero no me lo han mandado todavía. Me estaba preguntando, creo que era Joan o Jesús. No, lo que pasa es que usted dijo que nos iba a enviar una base de datos por correo y a mí no me gustó, la verdad. Bien, entonces lo voy a hacer. Es una comparación de los 4 grupos de protozoarios, donde vamos a tener arriba los 4 grupos y vertical vamos a tener funciones. Entonces, reproducción, movimiento, motilidad, si ahí tiene teca o no tiene teca, si la célula, el citoplasma está desnudo o está cubierto con estructuras. En el caso de vimos que los dinoflagelados tienen estructuras de celulosa. En el caso de las amibas, los heliozoarios tienen estructuras de sílice. Son estructuras muy bonitas. Entonces allí pues haría la referencia de que los ameboides, pues algunos tienen sílice, otros son desnudos. Los esporozoarios todos son desnudos, los ciliados todos son desnudos. Entonces ese tipo de cosas es las que yo quiero que me digan. Entonces, basado en un conjunto de características, podemos comparar los 4 grupos de protozoarios. Pero una de las preguntas va a ser si el grupo tiene interés particular para el hombre.
Entonces ahí van a poder escoger, ya sea en el caso de los flagelados, la marea roja, o algunos otros escogerán la naturaleza de las enfermedades causadas por los esporozoarios, como la leishmania o el trypanosoma. O en el caso de los esporozoarios, perdón, el caso de los flagelados, la leishmania o el trypanosoma, o en el caso de los esporozoarios, que podemos tener la malaria, que son enfermedades absolutamente terribles, ¿no? Entonces, los dinoflagelados también causan toxicidad, porque ya lo veíamos cuando lo discutíamos con Jesús Bernaza. Entonces, estas son las cosas que yo quiero que ustedes escojan y que se explayen, que sientan que hay un elemento de interés por parte de ustedes para el estudio de los protozoarios, y no tienen por qué ser muy largos, son máximo dos páginas, pienso yo, que será suficiente para que preparen esta tabla comparativa. Entonces yo se las voy a pasar a sus correos. Yo creo que tengo los correos de todos. Si no, se las hago llegar por WhatsApp, porque eso sí los tengo. Bueno, ¿algún comentario, Joan o Eric? No, profesor, todo claro. Bien, el Está claro. biólogo mexicano lo invitamos especialmente, y la razón es que los estudiantes de la Universidad Católica de la PUCE en Esmeraldas han hecho viajes a Galápagos, y en las investigaciones han encontrado dinoflagelados tóxicos en Galápagos. Igualmente en Esmeraldas también los han encontrado, pero en Manabí no se han reportado. Pero si están en Esmeraldas y están en Perú, uno piensa, bueno, ¿cuánto van a tardar en aparecer en las playas, en las costas de Península de Santa Elena o en Manabí? Por eso la idea de invitar al profesor mexicano era que nos hablara de cómo se estructuró el programa de vigilancia de mareas rojas en México, el tipo de muestreo que hacían, quiénes estaban encargados. Al principio es la Secretaría de Pesca, pero luego la propia Secretaría se daba cuenta de que no tenía suficiente competencia para encargar a alguien de estos problemas, y al final terminó la Secretaría de Salud, la unidad de alimentos de la Secretaría de Salud, que coordina. Así igual es en Venezuela. El INIA, donde yo trabajé y fui director durante 4 años, sirve de ente de apoyo a la unidad de salud de los alimentos, pero es la unidad del Ministerio de Sanidad el que se encarga de dictar la pauta en qué hacer cuando se detectan moluscos con toxicidad. Porque ustedes se imaginarán que si yo estoy en las playas del Oro y detecto concha prieta con tóxica, producto de que tiene toxina paralítica, pues tengo que bloquear la comercialización de estos elementos, y voy a causar mucho problema porque hay mucha gente que vive de esto. Entonces, para la Subsecretaría de Pesca era un inconveniente, y le resultó mejor que fuera la Secretaría de Alimentos la que tomara la decisión de parar la comercialización. También le pregunté al investigador si se había avanzado en descubrir cómo tratar los moluscos que están tóxicos con la toxina del dinoflagelado, y nos dijo que no, que la única manera es que el dinoflagelado, el bivalvo se depure por sí mismo, y suele tardar 1 mes en depurarse. Entonces lo único que podemos hacer es esperar, cuando tenemos un banco de concha prieta contaminado, pues esperar a que se descontamine solo, ¿no? Obviamente no todos los bancos están contaminados, porque las mareas rojas suelen suceder en sitios muy concretos. Entonces es posible que una playa esté contaminada, pero el resto no. Entonces la gente puede ir a trabajar a las otras playas. Pero llegó un momento en que en Venezuela, cuando se descubría una sola playa, paralizaban el país entero por el riesgo a que no fueran a ver moluscos bivalvos sacados de una playa y dijeran que venían de otra playa, que no estaba contaminada. Hoy en día ya no. Hoy en día cierran una playa y la gente no saca moluscos de allí, sino que sacan de otro sitio. Pero anteriormente era terrible, pues podíamos pasar 15 días sin poder comer mejillones, ostras, concha prieta,
y causaba unos descalabros económicos terribles por la cantidad de miles de personas que viven de la extracción de estos productos. Entonces, vean lo que representa la necesidad de estudiar los dinoflagelados como mecanismo para controlar estos problemas de alta toxicidad y alta gravedad. Bueno, Jesús, ¿no hay ningún comentario? O sea que usted me está diciendo que cuando se descubría esto en Venezuela paralizaban todas las playas para evitar, como quien dice, una enfermedad, una contaminación en masa. Bueno, que fueran a sacar, tú puedes tener que la Concha Prieta sale de 10 playas y 2 de ellas están contaminadas, pero el gobierno no se atrevía a liberar que salieran, que permitiera la comercialización de las otras 8, pues podían sacar animales de las 2 playas contaminadas y venderlos como si vinieran de las otras playas y matar un poco de gente. Las personas que murieron en el año 77 eran como 7 niños y 5 adultos, fue que tomaron mejillones de las piedras y los mejillones estaban tóxicos, pero ellos no lo sabían. Se enteran cuando empiezan a morirse, porque como es una toxina paralizante, empezaba a faltarles el aire y caían al suelo. Entonces, a partir de ese momento, en julio del año 77, se estableció el programa de seguimiento de mareas rojas en el país. Pero no hay mareas rojas en todas partes. También los moluscos bivalvos salen mayormente del oriente de Venezuela. También hay pegado a Colombia y en el centro salen almejas, pero no en gran volumen. La gran producción de moluscos bivalvos sale desde el oriente. Y allí es donde se concentran los estudios y el control de las mareas rojas. Bueno, Eric, ¿no quieres hablar? Bien, ya son las 5. Entonces, nos vemos el día miércoles de la semana que viene. El deber es para ese día. Y ya les paso entonces el esquema que vamos a usar para el CDeber. Usted nos va a pasar como que un ejemplo así, ¿verdad? Bueno, van a ver las casillas. Es una tabla con casillas. Arriba va a decir los 4 grupos: flagelados, ameboides, esporozoarios y ciliados. Y a la izquierda van a ver que dice reproducción, movimiento, presencia de cubierta celular, reproducción, alimentación, si son fotosintetizadores o no, si son parásitos o no, ciclos de vida. Si tienen ciclos de vida. Tenemos que definir cada una de ellas, ¿verdad? Lo van a describir brevemente, todo es muy breve. Lo único que quiero es que, como agarran el libro, tienen el libro, ¿verdad? El libro de zoología de los invertebrados. No. No. Ok, No. se les paso la dirección para que bajen el libro. El libro le va a faltar, tiene 1100 páginas, pero faltan las últimas 100. Y no he conseguido una dirección que me dé el libro completo. Entonces, pero la mayoría de los grupos que vamos a estudiar están allí, así que ya se los paso a sus correos. Bueno, ya cortamos, 7, 5 y 1. Hasta el miércoles entonces. Listo, profe, nos vemos. Chao, chao. Ese envíalo.